Vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Efesios, por favor, capítulo 2, versículo 21. Efesios, capítulo 2, el versículo 21. Vamos a leer del versículo 20, más bien, al 22, de Efesios 2. Efesios 2, del versículo 20 al 22. Vamos a esperar que todos lleguen ahí, que todos lo puedan tener a mano, para así poder desde allí profundizar en un tema relevante que ya hemos estado desarrollando durante algunos domingos, pero que hoy vamos a enfocarnos en algunos aspectos en particular. Dice Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Leamos todos juntos pausadamente la palabra del Señor. Dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a orar antes de continuar. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra. Te ruego que ella, a través de la obra de iluminación de tu Espíritu Santo, nos haga no solo entender, comprender lo que vamos a estudiar esta mañana, sino también sea un desafío práctico en nuestra vida. Que esto pueda derivar en un compromiso mayor, una entrega más sincera, honesta y dedicada a esta institución tan importante que tú estableciste para nuestro bien y para tu gloria, que es la Iglesia. Señor, desafíanos a un compromiso, a una fidelidad, a una lealtad, a una dedicación aún mayor por aquella institución establecida por tu Hijo Jesucristo aquí en la tierra, para que así podamos glorificar tu nombre y avanzar tu reino aquí en esta tierra. Te lo pedimos, te lo rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos la gloria. Amén. Hemos estado hablando ya hace algunos domingos acerca de la iglesia, la importancia, la relevancia de la iglesia local. El domingo pasado estuvimos también enfocándonos en uno de los símbolos que utiliza la Escritura en relación a la iglesia, que nos da algunas luces, ¿verdad?, de algunos aspectos importantes de ella. Estuvimos hablando, no sé si lo recuerdan, acerca de la iglesia como un cuerpo, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y cómo cada uno de los miembros en particular desarrollamos una función, y como vimos en Efesios 4, para ir edificándonos, ¿se acuerdan?, en amor. Bueno, hoy día vamos a continuar en esta línea y vamos a profundizar, o vamos a hablar un poquito de otros tres aspectos en los que la iglesia en la Biblia es ilustrada, ¿ya? Símbolos que se utilizan en la palabra del Señor para referirse a la iglesia y que nos entregan, ¿verdad?, un poquito de luz, un poquito de entendimiento para saber cómo nosotros debemos funcionar dentro del cuerpo, pero también lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Así que acá en Efesios encontramos uno de estos simbolismos, uno de estas ilustraciones, ¿verdad?, que utiliza el Señor en su palabra para hablarnos acerca de la iglesia. Ya hablamos, ¿verdad?, de la iglesia local, de la iglesia funcional, de la iglesia que es visible, ¿verdad?, acá, y que es, ¿no es cierto?, el cuerpo de Cristo. Obviamente entendiendo que cada iglesia local así lo es. Por eso es que vamos a ir ahora nuevamente a Efesios 2 y vamos a enfocarnos en el versículo 21. Bueno, el versículo 20 nos habla del fundamento, ¿verdad?, como el Señor escogió a sus discípulos, que los llamó luego apóstoles, para enviarlos así a predicar hasta lo último de la tierra, como el Señor, ¿verdad?, delegó en ellos autoridad para ir dando revelación hasta que esta revelación fue completada. Hoy en día ya no necesitamos profetas, ya no necesitamos apóstoles, porque tenemos la palabra del Señor, el canon bíblico completo. Ya no hay una revelación progresiva. Fue culminada, ¿verdad?, con la terminación del Nuevo Testamento y con el último de los apóstoles, que fue el apóstol Juan, sellando, ¿verdad?, el libro de Apocalipsis, su última revelación.
Así es que tenemos el Nuevo Testamento y luego, junto con el Antiguo, tenemos la Biblia como aquello completo, aquello perfecto, ¿verdad? Que iba a hacer que lo que fuese en parte, ya las profecías, la ciencia, ¿verdad? Iba a concluir, las lenguas iban a cesar. ¿Ya? Es por eso que creemos firmemente que hoy en día ya no existe el ministerio apostólico u profético. Sin embargo, ¿verdad? Tenemos la revelación que Dios ya nos dejó en su palabra. Y hacemos bien, como señala y aconseja el apóstol Pedro, en estar atentos a ella, como una antorcha encendida, hasta aquel día, ¿no es cierto?, que el Señor, el sol de justicia, se manifieste, la venida de Cristo. Bueno, en ese contexto, ¿verdad?, sí se establece que el fundamento, sí se establece que los cimientos, ¿verdad?, y aquí lo ilustra usando un término arquitectónico, ¿verdad? Aquellos que son arquitectos quizás van a comprender, o que son constructores van a comprender muy bien este concepto. Se establece, ¿verdad?, a Jesucristo como la piedra del ángulo, como la piedra angular. En realidad esta piedra no estaba en los cimientos, sino que muchas veces estaba en altura y era la que daba, ¿no es cierto?, el ángulo a todo el resto de la edificación. Generalmente era una piedra, ¿no es cierto?, que se ponía en una esquina y que le daba los márgenes, ¿verdad?, y la estructura que iba a tener todo el edificio. A veces en arcos era la piedra que iba al centro y que mantenía unido para repartir las fuerzas de tal manera que ese edificio, que esa muralla, ¿verdad?, no cayera. La piedra angular es ese elemento clave para que todo lo demás funcione. Y por supuesto, en una iglesia, la piedra angular es Cristo, ¿verdad? Nosotros no estaríamos acá reunidos, no existiría lo que tenemos si no fuera por el Señor Jesucristo. Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ya en Mateo 16, ¿verdad? Refiriéndose no al apóstol Pedro, como ya lo explicamos muy bien, sino al mismo Señor Jesucristo. Por eso dice al final del versículo 20, ¿verdad? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esa piedra, ¿verdad?, que daba la norma y la regla para todo lo demás. Incluso en una edificación podían haber varias piedras angulares en cada esquina, ¿ya? O en una cúpula inclusive. Pero siempre hubo una que para los arquitectos era la fundamental, porque esa es la que daba todo, ¿verdad?, las medidas y todas las líneas, ¿verdad?, del resto. Y era la que mantenía de alguna manera unida, ¿no es cierto?, a todo el resto de la edificación para que no se desarmara, para que no se cayera. Bueno, Cristo, ¿verdad?, es el sustentador, como dice Colosenses, de todas las cosas. Bueno, y es obviamente aquel que debe ser la piedra angular en cada congregación. Qué triste es cuando vemos iglesias como la Odisea, por ejemplo, en Apocalipsis 3, en donde Cristo está afuera tocando la puerta, a ver si alguien abre la puerta, ¿verdad?, y le recibe. Ya ahí vemos la importancia de los porteros, ¿verdad?, los que hacen el servicio de portería, estar atentos ahí, ¿verdad?, porque no sea que venga Cristo y lo dejemos afuera. Bueno, lamentablemente eso puede ocurrir si nuestras iglesias no están obedeciendo la palabra del Señor. Cristo dijo, cualquiera pues que escucha mis palabras y las obedece, le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y cuál es la roca? Cristo. La Biblia utiliza muchos simbolismos para referirse, ¿verdad?, a la relevancia, a la importancia de Cristo. No así aquellos que edifican su casa sobre la arena, ¿verdad?, que va a venir el viento, la lluvia, la tormenta y esa casa va a ser destruida. Ya ese oikos va a ser, ¿verdad?, aniquilado. Esa es la palabra griega para referirse a casa, hogar, familia. Ahora, después la voy a mencionar un poquito más en detalle, por eso lo menciono ahora. Pero acá vemos, ¿verdad?, que tenemos la piedra principal, la piedra clave para que la iglesia pudiera existir. Y luego añade en el versículo 21, ¿en quién? Esa primera palabra es muy importante, porque estamos siendo edificados en Cristo. No en nuestra felicidad, no en nuestra filosofía, no en nuestras ideas, no en nuestro razonamiento, no en nuestras emociones, ni siquiera en nuestro bien común, sino que estamos acá en la iglesia para ser edificados en Él, en Cristo, crecer en Él día a día. Dice, ¿en quién? Refiriéndose a Cristo. En Él somos edificados. Él es esa piedra que nos da los márgenes, que nos da las medidas, que nos da, ¿verdad?, la línea que tenemos que continuar, la línea que tenemos que seguir. No es una idea humana, no es algo que debería estar sujeto a las filosofías humanas o al razonamiento humano, tiene que ver con una persona y esa persona es Cristo. Por eso dice en Él, dice en quién todo el edificio,
Y aquí ya vemos, ¿verdad?, cómo el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, les habla a la iglesia usando el simbolismo de un edificio, que es lo que vamos a ver en este momento. Dice, todo el edificio, bien coordinado. ¿Se acuerdan lo que hablamos del cuerpo, allá en Efesios 4, ¿verdad?, que funciona cuando sus miembros activamente participan unos con otros? Bueno, aquí se utiliza un término para referirse a la unidad, cuando habla de la coordinación. Es como cuando en una sinfonía, ¿verdad?, hay muchos instrumentos, pero todos siguen una misma melodía, una misma armonía, y encontramos una armonía acústica que nos agrada. Bueno, de la misma manera, cuando estamos bien coordinados, bien entrelazados, cuando estamos bien estructurados, ¿verdad?, en una unidad orgánica, ya lo explicamos también, no organizacional, no somos una organización, somos un organismo. La iglesia es un organismo vivo, es el cuerpo de Cristo. Aquí se menciona en términos, ¿verdad?, no tan biológicos probablemente, pero sí se destacan aspectos como estos, de la coordinación, de la unidad. Dice, bien coordinado. Qué importante es coordinarse bien, cada uno en su función, y sobre todo cada uno demostrando el compromiso que corresponde, que nos compete a cada uno de nosotros con respecto a nuestra iglesia. Dice, coordinado, va creciendo. Esto es bien importante porque la figura que utiliza el Señor de un templo o de un edificio, como he mencionado acá, ¿verdad?, de una casa que se está construyendo, requiere una construcción continua. Recuerda que Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. En un sentido, la iglesia aún no está culminada ni terminada, en el sentido de que tenemos que ir creciendo en testimonio, en luz. Somos la sal para dar sabor a este mundo amargo, somos la luz para dar luz al mundo que está en tinieblas de oscuridad. Estamos avanzando, estamos creciendo cada vez más. Y esto no solamente se refiere a número. A veces humanamente nos enfocamos mucho en eso, y está bien. La Biblia nos habla acerca de números en cuanto a crecimiento, pero esto tiene que ver con influencia o alcance, más que número. Recordemos lo que vimos también, creo que la semana antepasada, de la experiencia de la iglesia en Jerusalén, que comenzó a crecer en número, pero estaban fallando, estaban haciéndolo mal, porque no estaban conforme al propósito y al plan de Dios. Recuerda que Dios tuvo que enviar persecución, allá en Hechos capítulo 8. Como no cumplieron Hechos 8.1, o sea, 1.8, Dios les envió Hechos 8.1, para que Saulo en ese tiempo, descargara toda su persecución, y así ellos entendieran que tenían que repartirse hasta el último de la tierra. Ya lo que desde un principio había sido señalado allá desde el Génesis: fructificar, multiplicarse y llenar la tierra. O lo que dejó encomendado el Señor Jesucristo: id, hacer discípulos y a todas las naciones. Y que siempre fue sistemáticamente dicho, ¿verdad?, y enseñado. La iglesia ahí tuvo que entender, ¿no es cierto?, de crecer, no solo en número, no solo en porte, sino en influencia y en alcance principalmente. Si bien nuestro esfuerzo es local, siempre como iglesia, cada iglesia debe tener un enfoque global. Y esto es sumamente relevante y sumamente importante. El concepto de edificar una torre alta, un edificio alto, es para ser visto por todos, para que en todo el mundo sea conocido el nombre de Cristo, la gloria de Cristo y la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que es importante entender que una iglesia no es el fin en sí mismo. No es simplemente el fin que la iglesia avance, crezca y se engrandezca. La idea es que la iglesia crezca en testimonio, crezca, ¿verdad?, en su propósito funcional que Dios nos encomendó, de llegar hasta el último de la tierra. Como dice Hechos 1.8, ¿verdad? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Así que ese poder no es para entretenernos a nosotros mismos con manifestaciones o expresiones emocionales o racionales. Ese poder es para compartir el Evangelio. Ese poder es para expandirnos. Ese poder es para llegar con discípulos hasta lo último de la tierra. Así que este es el crecimiento que Dios espera de cada iglesia. No solo en número, no solo en grandeza local, sino más bien en influencia y en alcance global. A eso se refiere cuando dice va creciendo o se está edificando, el nombre de Cristo se está predicando. Y eso es lo que tenemos que entender. Dios se va a glorificar. Si no es por medio nuestro, a través nuestro, lo va a hacer de otra manera.
no sea que el candelero de una iglesia se apague por no ser fiel al llamado del Señor. Entonces nosotros tenemos el privilegio y la oportunidad de participar en ese proceso. Por eso es que dice aquí, va creciendo, tal como lo dijo el Señor, edificaré en futuro, ¿verdad? Mi iglesia, edificaré mi iglesia. El Señor lo ve como un proceso, como un todo. Ahí utiliza un aristo perfecto, ¿verdad? Que tiene que ver con la idea de algo completo, pero que se va desarrollando y cuya culminación va a ser, ¿cuándo? Después del arrebatamiento, cuando venga Cristo y estemos todos ahí, ¿verdad? Como cantábamos recién, frente al mar de cristal, alabando y glorificando el nombre del Señor. Qué glorioso día, ¿verdad? Qué glorioso día va a ser aquel. Ahí se va a culminar, ¿no es cierto?, este proceso maravilloso. Luego añade, dice el versículo, quiero señalar otro aspecto ahí, el versículo 21, cuando dice que va creciendo para ser, dice, un templo, ¿qué dice? Santo en el Señor. Esa palabra santo es muy importante, muy relevante. La palabra santo implica estar apartado del pecado y consagrado al Señor. Es algo que se aparta, algo que se separa. Algo que se separa para ser usado de una manera específica por alguien o por algo. En este caso, la iglesia es un templo santo. No se refiere a un lugar físico en donde tenemos que entrar y sacarnos los zapatos. Imagínate que tuviéramos que sacarnos los zapatos ahí afuera. ¿Cómo encontraríamos después nuestros zapatos, verdad? Al salir. Sería más complicado, ¿verdad? Seguramente en otras culturas así lo hacen. Bueno, de hecho, he estado en lugares donde hay que sacarse los zapatos para entrar, ¿ya? Pero en este caso no es necesario, así que no se preocupen. Ya no vamos a pedir eso, no es necesario. No estamos hablando del lugar físico, ya no estamos hablando de estas 4 paredes. Estamos hablando de la reunión de los santos. Eso es lo que santifica cualquier lugar en el que nos encontremos. Recuerda que Cristo dijo, donde estoy yo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dijo el Señor? Ahí estoy yo en medio de ellos. Por lo tanto, el que santifica es el Señor. La presencia de Cristo es la que santifica a una iglesia cuando se reúne, cuando ésta se reúne para la gloria del Señor y cumplir los propósitos del Señor. Por eso dice, para ser un templo santo en el Señor. Cuando tú vienes a la iglesia, no vienes a un concierto. Cuando tú vienes a la iglesia, e insisto, no estoy hablando de lugar físico, ya estoy hablando del aspecto material, estoy hablando de la reunión de los santos. Cuando tú vienes a la iglesia, no vas a una fiesta. Cuando tú vienes a la iglesia, no estás en tu casa. Ya, por eso es que es importante cuando uno viene a la iglesia venir adecuadamente. Ya, tú no vas a una fiesta, tú no vas a la playa, tú no vienes con chalas, ¿verdad? Ni con hawaiana, tú vienes bien vestido porque vienes a adorar al Señor. Y esto tiene que ver no con el lugar, ni con ciertas reglas, o con ciertas normas morales o estructurales, o incluso, ¿no es cierto?, sociales, porque puede que esto sea diferente en diferentes contextos. Esto tiene que ver con la actitud. Tú vienes a encontrarte con tus hermanos y con Cristo. Vienes a un lugar que ha sido apartado, un lugar que ha sido separado, que ha sido consagrado, que ha sido dedicado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tuvieran que citarte ante la presencia, ¿verdad?, de la junta directiva en tu empresa o el jefe, ¿verdad?, de tu negocio, tu jefe, ¿verdad?, ¿tú cómo vas a ir presentado? ¿Vas a ir todo desguayangado, todo desarreglado, todo, ¿verdad?, mal? Bueno, si te llama el jefe en un taller mecánico, quizás vas a ir todo sucio, ¿verdad? Pero igual por lo menos te va a arreglar, ¿no es cierto?, la polera o algo y vas a ir bien presentado, porque una autoridad te está llamando. Bueno, cuando tú vayas a la casa del Señor, anda con una actitud solemne. Insisto, no estoy hablando del concepto católico romano, ¿verdad?, de un lugar sacrosanto, ya donde uno tiene que estar calladito, ¿verdad? A veces vemos que los niños salen y meten bulla. Qué bueno eso, hermano, porque eso significa que hay vida. Ya, qué lindo es que los niños sean niños y nos gozamos en aquello. Pero también un lugar especial como este es un lugar donde tú vas con una actitud especial. ¿Ya? Y eso implica, esa actitud especial también, que tu vida sea santa para el Señor. Porque si tú, ¿verdad?, llegaras a este lugar, ¿verdad?, y tuvieras lamentablemente la fea experiencia de pisar allá afuera, ¿verdad?, algo de muy mal olor, ya no voy a decir qué para no ofender, pero imagínate que pises algo allá a la entrada, que a veces abunda, ¿verdad?, aquí en este pasaje, y entras acá, ¿qué va a pasar? Va a haber mal olor, ¿verdad? Ya, piensa en eso en relación al pecado. El pecado ofende no solo a Dios, sino al compañerismo, a la comunión con los santos. Porque venimos a un lugar santo.
Entonces es importante venir con una actitud santa y preparada, no solo en el aspecto físico, ya que es un aspecto quizás externo, pero también en el aspecto interno, especialmente en el aspecto interno. Ya, una cosa no quita la otra. Ya no es que venga, ¿verdad?, como un mamarracho, ¿ya? Y llegues como un santo, ¿verdad?, con una aureola en la cabeza. Ambas cosas siempre van de la mano. Para Dios es importante. Si no, lee Levítico, lee Éxodo, cuando se dan los detalles, ¿verdad?, estéticos del templo, del tabernáculo en aquellos días. A Dios le interesa que las cosas, ¿verdad?, se hagan con una actitud y que eso se manifieste y se evidencie. Pero qué importante es cuando nuestra actitud comienza, nace, inicia internamente en un corazón santo, apartado para el Señor. Entonces cuando vengas a la casa del Señor, al edificio, ¿verdad?, donde se reúne la iglesia, ven con una actitud santa, porque es un templo, un edificio santo, como dice aquí, para el Señor. Y añade, dice el versículo 20, estamos en el versículo 21, un templo santo en el Señor. Es decir, venir y vivir como los santos que somos. Santifiquémonos, preocupémonos durante la semana de vivir vidas santas para el Señor, porque eso es lo que incrementa la bendición dentro de una iglesia. Eso es lo que permite, ¿verdad?, que podamos alabar a Dios con libertad. Eso es lo que permite que podamos alabar al Señor con gozo, cuando vivimos vidas santas, obedientes a Dios y su palabra. ¿Ya? Dios se glorifica en la alabanza. David quiso alabar al Señor y armó todo un escenario para que Dios recibiera toda la honra y toda la gloria. Pero lamentablemente cuando el arca se movió, ¿verdad?, llevaba por esta carreta, por los bueyes, que no era la manera que Dios había establecido, Usías, que trató de afirmarlo con una buena intención, murió. Murió porque Dios es santo. A Él le interesa, ¿verdad?, que tomemos en serio las cosas del Señor. Que tomemos en serio, ¿verdad?, lo que es una vida santa para Él. Es en el Señor. No es simplemente apartarse del pecado. Además de apartarnos del pecado, tenemos que estar consagrados, a amar, a servir y a honrar, en todo lo que eso significa, dándole honra, ¿verdad?, interna, externa, mental, emocional, física, racional, como nuestro culto racional, dice Romanos 12, al Señor. Entreguémosle nuestros cuerpos al Señor, nuestras mentes, nuestras actitudes. Por eso es que es importante venir a la iglesia santo, consagrado al Señor. ¿Ya? No venir a consagrarnos a la iglesia. A veces pensamos que este es el lugar donde vamos a consagrarnos al Señor. Ya podemos vivir en el mundo, en el pecado, en la inmundicia, y acá nos venimos a santificar. No, hermano, así no funciona. Debemos ser sencillos, irreprensibles hijos de Dios. Pablo lo aconseja, ¿verdad? Sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. No dice en medio de la iglesia. Eso se refiere durante nuestro día, durante nuestra semana, en nuestro ejercicio laboral. Dice, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo. Entonces tú no vienes aquí, ¿verdad?, a que te limpiemos, a que te santifiquemos, ¿verdad?, y a vivir una experiencia santificadora. Tú vienes aquí porque ya eres un santo. Y porque en santidad quieres alabar y adorar al Señor. Así que prepárate para venir a la iglesia. No vengas casualmente. Ven con una actitud consagrada ya al Señor, santificada ya al Señor, en Cristo, en el Señor. Y así, al congregarnos, ¿verdad?, este edificio va a ir creciendo, va a ir cumpliendo el propósito, el plan que Dios tiene. Y edificio, insisto, no estoy hablando del aspecto físico. Ya he estado en lugares, en iglesias donde prácticamente literalmente no hay paredes. Ya le he compartido, le he comentado varias veces, ¿verdad? A veces simplemente bajo un árbol, ya solo para resguardarse de la sombra. Pero no importa la forma, no importa los recursos que hay, una iglesia que se reúne, cuando los santos se reúnen para glorificar al Señor, es un templo santo en el Señor. Entonces, ven conforme a lo que esto significa, conforme a lo que esto implica, ya conforme a la ocasión que corresponde. Y nuevamente, no solo estoy hablando del aspecto externo, sino también de la actitud interna del corazón. Miren lo que dice ahora el versículo 22. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Miren qué importante esto. Dice, en quien también vosotros sois juntamente, ¿qué dice? Edificados. Esa palabra edificados, ya es la palabra griega oikos o oikodome o oikodomo.
¿Ya han escuchado la palabra domo? ¿Ya? Un domo, estos domos, ¿verdad?, que se utilizan. Bueno, eso significa techo o cobertor, literalmente. Ya viene del griego eso. Ya, oikos significa casa, a veces se utilizaba para referirse incluso a toda la descendencia de una persona, la administración de una casa. De hecho, ahí viene la palabra oikodomia, y nuestra palabra en español, economía. Ya, la economía, ¿verdad?, de la casa, ya el presupuesto y todo aquello. Bueno, aquí la palabra oikodomos literalmente significa, en relación a, dice ahí, edificados, esa palabra, edificados, o edificándonos, como sea que se conjugue, ya literalmente significa techo de la familia. Eso es lo que significa literal, techo o cobertor de la familia, ¿ya? Y es una linda figura, ¿verdad?, de una familia, estar bajo la cobertura, estar bajo la protección, estar bajo el alero, ¿verdad?, de algo que te protege de los elementos, ¿ya? Y donde tú puedes crecer y donde tú puedes desarrollarte. Bueno, esa es la palabra que utiliza acá el apóstol Pablo cuando habla en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, ¿ya? Ahora, dice ahí juntamente porque obviamente se requiere unidad, se requiere armonía, ¿ya? Al igual que el cuerpo requiere, ¿verdad?, que estemos coordinados mutuamente, como dice, ¿verdad?, el mismo pasaje hablando de la coordinación en el versículo 21, cuando dicen que en todo el edificio bien coordinado, y añade bien porque podemos tener también una mala coordinación. Ya a veces cuando nos despertamos hoy día en la mañana, ya no es un testimonio por si acaso, ya a veces estamos como en la mañana un poquito descoordinados, ¿verdad? Ya se nos cae algo, chocamos con algo porque ahí estamos un poquito con el sueño, ya, pero ya después tomamos un buen cafecito, ¿verdad?, y ahí ya empezamos a funcionar mejor y ya nuestro cuerpo, ¿verdad?, funcionamos de manera más coordinada, ¿ya? Bueno, qué importante, ¿verdad?, es que nos coordinemos bien, que funcionemos bien, no solo estar. Tú no vienes solo a la iglesia a estar. Eso es bien importante que lo entiendan, que lo comprendamos. No es solo venir a la iglesia, es ser parte de una iglesia, es funcionar como un cuerpo. Por eso es que hablamos acerca de la membresía. ¿Se acuerdan que el domingo pasado Pablo le dice a los de Corintios, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y cada uno de vosotros miembro en particular? La membresía en una iglesia es importante, añadirse a una iglesia es importante, como lo que dice allá en Hechos 2, 41 me parece, cuando dice que los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Qué importante es ese añadieron, porque implica un compromiso, porque implica una identificación, porque implica no solo estar, no solo venir, no solo participar, sino que realmente comprometerse, ¿verdad? Cuando nosotros vemos a un hermano que parte, ¿verdad?, ellos van a llegar a un lugar y van a comprometerse y se van a involucrar en otro lugar, en otra iglesia, para seguir sirviendo al Señor. Bueno, eso es parte importante del desarrollo de un cristiano, ¿ya? Ahora, dice acá, coordinado, implica todo esto. Implica un buen funcionamiento y un funcionamiento práctico, real, un crecimiento. De la misma manera, ¿verdad?, que en un hogar, que en una familia, bajo el mismo techo, la familia va avanzando, va creciendo, los hijos, ¿verdad?, van creciendo tan rápido, ¿ya? Después van saliendo del hogar y van formando sus propios oikodomos, ¿verdad?, sus propios techos familiares, sus propios hogares, sus propias coberturas, para seguir, ¿no es cierto?, el proceso de la vida, criando hijos, ¿verdad?, viéndolos crecer y nosotros, ¿verdad?, creciendo en amor, en la pareja, ¿verdad?, del matrimonio. Qué importante es ese proceso, ¿ya? Bueno, de la misma manera, en una iglesia también vamos creciendo, vamos edificándonos, vamos coordinándonos para funcionar. Ya, quiero insistir mucho en esto. El propósito, el fin de una iglesia no es crecer en sí misma. Nosotros no somos el fin en nosotros mismos. El fin es Cristo, el llamado que nos da el Señor. Incluso si nuestra iglesia dejara de existir por tener que repartirnos, ¿verdad?, y llegar hasta lo último de la tierra, se cumpliría el propósito del Señor. Si tú vas a visitar hoy día la iglesia de Filipos, no existe, siendo que era una muy buena iglesia. O la iglesia de Éfeso tampoco existe, no la vas a encontrar, ¿ya? Es más, si vas incluso a Salónica hoy en día, sí existe una iglesia llamada así, o sea, ubicada en aquel lugar. Conocí un misionero que era de allá, pero no es la misma iglesia exactamente, ¿verdad?, de los tiempos bíblicos.
¿ya? O en Turquía, allá donde están las siete iglesias de Asia Menor, que algunas de las cuales mencioné. El propósito no es que cada iglesia, ¿no es cierto?, se perpetúe en sí misma, ¿ya? Sino que el propósito es cumplir el plan que Dios estableció para la iglesia, ¿ya? Que nos multipliquemos hasta lo último de la tierra, ya que seamos, en otras palabras, un árbol que dé fruto, más fruto, mucho fruto, y que ese fruto permanezca. No necesariamente que el árbol permanezca, sino que el fruto permanezca. Entonces no somos el fin en nosotros mismos para engrandecernos, para acomodarnos, para disfrutar y pasarlo bien. Hay un propósito funcional, que es dar testimonio y ser testigos y hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Entonces, aunque tengamos que desgarrarnos a nosotros mismos, como de alguna manera hace una madre cuando da luz, ¿verdad? Se cumple el propósito, para que la vida se vaya multiplicando. Tristemente, a través de la historia, en el parto muchas madres han perdido la vida para dar a luz a sus hijos, pero sus hijos han seguido, ¿verdad?, adelante con la generación. Es triste, ¿verdad?, pero a veces es parte de lo triste de la vida, los efectos del pecado, ¿verdad?, las enfermedades en este mundo, pero se cumple el propósito. De la misma manera, nosotros tenemos que entender que ese es nuestro propósito. Nosotros nos ha pasado bastante, ¿verdad?, cuando nos multiplicamos con la iglesia ya han curado más, ¿verdad?, y más de 40 hermanos se fueron para que pudiera comenzar una iglesia allá, líderes, predicadores, maestros de escuela dominical. ¿Cómo quedamos? ¿Se acuerdan? Ahí nos costó nivelarnos, ¿verdad? Pero el Señor fue fiel. Luego, cuando hicimos lo mismo, nos multiplicamos allá en Villa Alemana y partieron familias para allá, bien, ¿ya? O cada vez que tengo un copastor, ¿verdad?, y después tenemos que mandarlo, ¿verdad?, como hermano Isaac allá a la obra, nos vamos quedando solos. Pero de eso se trata: capacitar, multiplicarse y llegar hasta el último de la tierra. Ya cuando vimos partir, ¿no es cierto?, al hermano Yalil, primero a San Felipe, después, ¿verdad?, a Monte Águila, y ahora en España. De eso se trata, hermano. De eso se trata, que la iglesia como un edificio no sea simplemente una guardería infantil, sino que sea un edificio de capacitación, un lugar de entrenamiento para poder cumplir el propósito y el plan que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Ya? Entonces, no siempre es el concepto de enclaustrarnos en un lugar. Un templo santo en el Señor no es un claustro, no es, ¿verdad?, un monasterio. No, es un lugar donde tú te entrenas, donde tú te capacitas, donde tú te preparas para cumplir el propósito que Dios tiene en este mundo. Que, insisto, es hacer conocido su nombre, su gloria y su salvación hasta lo último de la tierra. Entonces, es esto, hermano, no es solo venir, no es solo entrar por estas puertas, es estar juntos para un propósito, para un fin, mostrar compromiso, mostrar dedicación a esta institución que el Señor nos concede. Por eso dicen que en vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Estamos aquí en el Espíritu, no en la carne. Por eso que es importante que aquellos que servimos y ministramos en el Señor, en la música, en la portería, en la alabanza, en las clases de niños, estemos en el Espíritu y sirvamos al Señor en el Espíritu, no en la carne. No es en nuestras capacidades, no es en base a nuestros recursos. Ya a veces yo he estado también en lugares, ya allá por ejemplo en el Amazonas o en Paraguay, cuando estábamos viajando a Paraguay, ¿recuerdan? Algunos de ustedes pudieron ir en lugares donde los hermanos eran muy precarios, no tenían muchos recursos, pero ellos se estaban multiplicando y estaban compartiendo la palabra del Señor y comenzando nuevas obras. Entonces no es la fuerza humana, ya como dice, ¿verdad?, allá en el Antiguo Testamento, no es con espada, sino con su espíritu, dice el Señor, ni con ejército, sino con su espíritu, dice el Señor. Y hay un corito por ahí que cantamos, ¿verdad? No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Bueno, es así. Entonces es importante también que todo lo que hagamos, como dice la Escritura, lo hagamos para el Señor, no para los hombres. Y lo hagamos para la gloria de Dios, no para la nuestra. Y que lo hagamos con un compromiso espiritual, lo hagamos en el Espíritu, ¿ya? No en nuestras emociones, no en nuestra lógica o nuestra comodidad o nuestra fidelidad o felicidad, perdón. No estamos acá solo para pasarlo bien, no estamos acá solo para tener un buen momento. Es reconfortante cuando uno está en la casa del Señor, ¿verdad? Y alaba al Señor y escucha la palabra del Señor y uno se va motivado. Pero ese no es el fin en sí mismo. ¿Ya? Es bueno eso, no es algo malo.
Qué bueno que te anime, que te motive, que te sientas como llenito en el Señor. Pero el propósito es que nuestras vidas sean transformadas, y más aún, que las vidas de aquellos que están a nuestro alrededor, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en la universidad, en el colegio, en el barrio, en el sector, en la familia donde tú estás, también sean transformadas por nuestro testimonio. Esa es la idea. ¿Te das cuenta? Entonces estamos acá en el Espíritu. Y eso tiene que ver mucho con la llenura del Espíritu. Lo que Pablo también le dice, ¿verdad?, a los creyentes allá, cuando le dice, no os embriaguéis con vino, ya con alcohol, en lo cual hay disolución. En vez de eso, ¿verdad?, tenemos algo mucho mejor, que es ser llenos del Espíritu. Cantando con salmos, himnos y cánticos espirituales y alabando al Señor. Y ahí menciona un montón de cosas que muchas de ellas se viven en el contexto de una iglesia. Qué importante es cuando estamos acá llenos del Espíritu. Es decir, controlados del Espíritu, no descontrolados. No estamos acá para vivir una experiencia de éxtasis o descontrol, sino el control que el Espíritu Santo tenga sobre nuestras vidas. ¿Ya? Te puedo decir algo que quizás no te va a gustar, pero es necesario y es importante al entender esto, el control que Dios tiene sobre tu mente cuando ves televisión, cuando quieras ver series, películas, ¿verdad? ¿Tiene realmente Dios control sobre tu mente, sobre tus ojos? ¿Tiene el control sobre tus oídos, lo que tú escuchas, las conversaciones que tú tienes? ¿El Señor tiene control de tus decisiones? Las decisiones que tomas son para honrar y darle prioridad a las cosas del Señor antes que tu propia comodidad. Bueno, todas esas cosas tienen que ver con el control del Espíritu. Eso es algo concreto, es algo real. No es tener más del Espíritu, lo hemos dicho muchas veces. Recuerda que no recibimos el Espíritu por medida. El Espíritu es una persona, no es una influencia, un poder, una energía o algo etéreo, ¿verdad?, que tú lo recibes por partes. No recibes un brazo y después una pierna del Espíritu a los días después. No, recibes todo del Espíritu. Porque no es dado por medida, porque es una persona. Por lo tanto, no es tener más del Espíritu. Ya lo tenemos en el momento de nuestra salvación. Esto no es un proceso, es automático en el momento de la salvación. Llegamos a ser morada de Dios en el Espíritu, que es la arra de nuestra herencia hasta la posición adquirida, dice también Pablo a los Efesios. Por lo tanto, cuando tenemos el Espíritu, es que el Espíritu tenga más control de nosotros. No es tener más del Espíritu, es que el Espíritu tenga más de nosotros, más control de mi mente, de mis decisiones, de mis actitudes, de mis pensamientos, de mis ojos, de mis oídos, de lo que hablo, de mi lengua. Es que Él tenga más control de mis emociones, de mi carácter, de mi personalidad. De tal manera que cuando decimos, es que yo soy así, y luego tenemos que pedir perdón, ¿verdad? Más bien deberíamos pedirle perdón al Señor, arrepentirnos y dejar que el Espíritu Santo tome el control de nuestra personalidad, tome el control de nuestro carácter, para que no ser tan irritable, para no ser tan enojón, para no ser tan gritón, para no ser tan mal pensado, para no ser tan orgulloso, para no ser tan egoísta, para no ser tan, ¿no es cierto?, malvado de corazón. El Espíritu tiene que tener más control. Y allí estamos reuniéndonos, ¿verdad?, en ese Espíritu, para morada de Dios en el Espíritu, en el control del Espíritu. ¿Ya? A veces se cuestiona las iglesias bautistas porque no hablan mucho del Espíritu. Bueno, no es el caso nuestro, nosotros hablamos mucho del Espíritu, porque es parte de la Trinidad, es una persona, es real. Pero eso no es algo meramente una experiencia emocional o mística, es algo real, es una persona que quiere controlar tu vida. Sí, un cristiano no anda por la vida ahí haciendo lo que se le ocurra, lo que quiera. Somos siervos de Jesucristo, somos esclavos de Jesucristo. Y es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que debería tener el control. Y cuando nos reunimos todos, aquellos que estamos en Cristo, se da algo muy especial. Porque el Espíritu del Señor, en el contexto nuestro, se mueve con libertad para transformar nuestras vidas. No solo para emocionarnos, no solo para entretenernos, no solo para sentir bien, sino para transformarnos. De tal manera que si yo estaba en una situación, ¿no es cierto?, de pecado, bueno, tengo que entender que tengo que dejar ese hábito pecaminoso. De tal manera que si yo estoy, ¿verdad?, en una situación donde estoy en conflicto con un hermano o con una hermana, tengo que arreglar esa situación y saber perdonar y saber, ¿verdad?, tener la actitud de arreglar los problemas. Si estoy en una situación, ¿verdad?, donde no estoy cumpliendo y sé que estoy fallando en cumplir el compartir el Evangelio con mi familia, bueno, apenas llegue a mi casa tengo que compartir el Evangelio con mi familia, o con mis compañeros, o con mis vecinos, o con mis amigos, o con mis colaboradores en el trabajo, en fin. Es decir, es el control que el Espíritu Santo tenga en nuestra vida. Cristo es esa piedra angular sobre la cual nos edificamos.
Miren lo que dice 1 Corintios 3, versículo 9. 1 Corintios capítulo 3, el versículo 9, por favor. Dice aquí la palabra del Señor, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Aquí el contexto está hablando de la siembra, la cosecha. Unos siembran, otros cosechan. Todos participamos en labores, ¿verdad?, de siembra y cosecha, en la figura, ¿verdad?, de un campo. Ya vamos a hablar un poquito más adelante en cuanto a eso. Pero si seguimos la lectura, dice, y vosotros sois labranza de Dios, ya el contexto que acabo de explicar, pero luego añade otro concepto que es el que estamos viendo ahora, edificio de Dios. El concepto de un edificio, de una casa, ¿verdad? Conforme a la gracia que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, vamos a ver después cuál es ese fundamento, y otro edifica encima, ¿ya? Pero cada uno, y acuérdate de esta frase, mire cómo sobreedifica, ¿ya? Mire cómo sobreedifica, porque todos estamos todos estamos involucrados en este proceso, ¿ya? En la obra del Señor, es una obra, ¿ya? No es un show, no es un concierto, no es, ¿verdad?, una presentación, no, es una obra en construcción. De eso sabemos mucho acá en Viña, porque siempre hay edificios edificándose, ¿verdad?, en obra. ¿Ya? Cuando tú sales por Viña a dar vuelta, siempre va a haber un edificio que se está construyendo. Bueno, ahora quizá un poco menos, pero con el tiempo siempre han habido muchos edificios en construcción. Pareciera como que fueran deshidratados, porque, ¿verdad?, de un momento a otro sale un edificio en algún lugar. Pero aquí dice, ¿verdad?, cada uno mire cómo sobreedifique. Luego añade el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento, que es el que está puesto. ¿El cuál es? Jesucristo. Jesucristo es ese fundamento. Ya tenemos que tenerlo súper claro. Cristo es la piedra angular, ya lo dijimos. Cristo es ese fundamento. Ya hace poco vimos, ¿verdad?, imágenes terribles de lo que ocurrió en Turquía, este terremoto, ¿verdad?, donde mucha gente murió y muchos edificios cayeron. Incluso están llevando presos, ¿verdad?, a muchos constructores y arquitectos, ¿verdad?, que los están haciendo responsables por esto. Porque muchos edificios no estaban ni cumplían con las normas establecidas, ¿ya?, que corresponden. Bueno, seguramente debió haber gente también que fiscalizaría o debería fiscalizar eso, y también ellos deberían ir presos, ¿verdad?, por su negligencia. Pero también ocurre en muchas obras. Ya yo he estado trabajando en obras, ya en construcción, y es muy interesante que también, lamentablemente, por la naturaleza humana, muchos en las obras roban. Y en vez de echarle, ¿verdad?, una mezcla de 3x1, de 3 sacos de cemento por 1 de arena, le echan 2x1 y se quedan con un saquito. Se lo llevan a su casa y lo ocupan para sus propios fines. Eso es muy común en la construcción. Ya, de hecho, hoy en día, si tú entras a una construcción, siempre va a haber un guardia que te va a revisar hasta la planta de los zapatos. Son más estrictos que en los aeropuertos a veces. Ya, ¿verdad?, en las obras de construcción. Los que han trabajado en una obra así quizás han tenido ese conocimiento. Pero claramente, ya ahí cada uno cumple una función para ir edificando el cuerpo de Cristo. Ahora, antes de que lleguemos ahí, ya quiero también mencionar que estamos todos involucrados en el mismo edificio. Si el edificio cae, todo colapsa y por lo tanto todos caemos, ¿verdad? Toda la construcción crece y se sustenta sobre el fundamento que es Cristo. Pero nosotros, de alguna manera, quizás como una especie de ladrillos, ¿verdad?, cada uno participa en este proceso. Por eso es que aquí, en este concepto, en esta figura que utiliza el apóstol, nos exhorta. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Ya? ¿Qué pasa si un obrero, ¿verdad?, en vez de ponerle, según las especificaciones técnicas, ¿verdad?, 5 pernos a un anclaje, ¿verdad?, a una viga, ¿ya? Ustedes están aquí bajo una viga bastante grande que soporta gran parte del segundo piso. Ya estuvimos aquí para la construcción y la instalación de esa viga. Levantamos ahí 2 machones de cemento de concreto armado allá, ¿verdad?, de 7 metros de alto, y son 2 vigas que se aprisionan una a la otra y que le dan sustento todo al segundo piso para poder tener toda esta luz, ¿verdad?, este espacio aquí abajo. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si el arquitecto, o en este caso el calculista que hizo todo esto, ya, a propósito, los mismos que hicieron
que es un creyente, los mismos que hicieron la remodelación de la estación central, ya en Santiago, los mismos hicieron esto, así que no se preocupen, está bien diseñado. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si el calculista hubiera dicho, ya tenemos que ponerle 5 pernos a cada anclaje, a cada estructura? Y viene, ¿no es cierto? Y por ahorrarse unos pesos, el que construyó esto dijo, no, pongámosle 3 nomás. Si con 3 queda bien, ya con 3 es suficiente. Claro, el material es sólido, firme, pero esos pernos es lo que le están dando sujeción, ¿verdad?, a la estructura. ¿Qué pasa si por ahorrar material, o por descuido, quizás tiene que ponerlo perfecto, ¿verdad? Es increíble, yo vi cómo estaban trabajando acá los soldadores en altura, increíble, espectacular la técnica que ellos tenían, eran unos viejitos que sabían pero muy bien su trabajo. Ya ellos con la misma soldadura hacían el hoyito, ¿verdad?, para pasar el perno y lo hacían pero perfecto. Ya luego ponían ahí un nivel para que quedara bien nivelado, que no quedara chueco, que no tuviera juego. Es decir, un buen trabajo, un buen trabajo. ¿Qué pasa si nosotros, ¿verdad?, cada uno de nosotros como miembros del cuerpo, como parte de la estructura, ¿no es cierto?, de este edificio, no estamos edificando bien? Como dice acá, ¿verdad? Pero cada uno mire, esté atento, cuide cómo sobreedifica. ¿Qué pasa si nosotros no estamos aportando la calidad que corresponde? Y cuando me refiero a esto, ¿a qué me refiero? Bueno, me refiero primero que nada a tu vida personal, a tu testimonio, lo que hablamos en su momento, a tu vida santa, a tu vida llena del Espíritu, en control del Espíritu. ¿Ya? Me refiero también a tu dedicación, a tu entrega, a tu compromiso dentro del cuerpo. ¿Ya? Imagínate en un muro, ¿verdad?, que tú estás construyendo y uno de los ladrillos queda mal puesto, queda como salido para afuera. ¿Ya? ¿Estarías confiado al lado de ese muro para un terremoto? Si vieras, ¿verdad?, que esa muralla no está muy balanceada, ¿verdad?, o no está, ¿no es cierto?, muy aplomada, ¿te sentirías seguro en un lugar así? Entonces te das cuenta que si bien somos una estructura que puede ser muy grande o muy compleja, pero qué importante es que cada uno, ¿verdad?, cumpla bien, adecuadamente la función dentro de este edificio, que mire cómo sobreedifica, que tenga cuidado, ¿verdad?, de mostrar la calidad que se necesita. Podemos tener el mejor cimiento, ¿no es cierto? Pero si el edificio no está sustentado sobre buen material, sobre material firme, sólido, estable, ¿verdad?, como corresponde, de igual manera el edificio puede colapsar. Ya no solo se necesita un buen cimiento, también se necesita, ¿no es cierto?, una estructura, se necesitan materiales apropiados. No podemos abaratar en materiales. Ya cuando tuvimos que hacer también todo esto, las exigencias municipales nos exigían que fuera con volcanita, por ejemplo. Ya hay una volcanita que me parece que es roja, que es para el fuego, antifuego, ya que impide que se expanda el fuego. Ya es súper cara, pero era lo que había que hacer para así evitar, ¿no es cierto?, un problema mayor en el futuro. ¿Ya? O también nos pidieron que la pintura también fuera una pintura intumescente, que también, que así si hubiera un incendio, ya la estructura metálica quedara protegida de alguna manera, o retardara el proceso. Bueno, todo eso no es barato, es caro. Muchos constructores, muchos edificadores no lo hacen, ¿verdad? Pintan nomás, ¿verdad? Y ponen nomás lo que sea más barato. Pero como a veces decimos un buen dicho popular, a veces lo barato cuesta caro. ¿Ya? Entonces, por eso, hermanos, cuando esto lo llevamos, esta figura la llevamos al contexto nuestro como iglesia, es importante, ¿verdad?, que nosotros también mostremos el compromiso, la dedicación, la fidelidad, la estabilidad, la regularidad, por ejemplo, ya que es un aspecto muy básico, muy fundamental, que requiere ya de estar viniendo permanentemente, regularmente, como costumbre. La Biblia dice ya en Hebreos 10:25, ¿recuerdan? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Así que ya en el tiempo, ¿verdad?, que el autor de Hebreos escribió este libro, ya habían hermanos que tenían la mala costumbre de no congregarse con regularidad. ¿Ya? Esto es como cuando, ¿verdad?, en una obra en construcción llegan todos a trabajar, pero el gaffiter no llega, o llega así de vez en cuando, ¿no? ¿Ya? Cuando se le antoja llega el gaffiter. Claro, pero eso retrasa todo, porque resulta que el que tiene que levantar las paredes, ¿no es cierto?, tiene primero que esperar que haga el trabajo el gaffiter para pasar los tubos, ¿verdad?, para que no queden a la vista, que no se vea feo. Ya tú cuando llegas a un departamento nuevo, ya tú no ves los cables ni ves
¿cómo se llaman? Los tubos por todos lados. Ya tú ves el enchufe, tú ves la conexión, bien hecha, ¿o no? Bueno, eso es porque hubo una logística, porque el electricista fue cuando tenía que ir, el gaffiter fue cuando tenía que ir, el ceramista fue cuando tenía que ir, después entra, ¿verdad?, el de las terminaciones, cuando hizo su trabajo como corresponde, después viene el que le revisó, ¿verdad? Hay todo un proceso. Entonces, ahí es la importancia que dentro del funcionamiento, la edificación de un cuerpo, también seamos regulares en participar, en venir, en estar en las reuniones de ministerio, en estar en las reuniones de oración, en los grupos de oración, en estar en la reunión los días jueves, en estar en la reunión los días domingos, porque eso ¿qué nos permite? Eso nos permite poder contar con las personas. Eso nos permite poder, ¿no es cierto?, no solo disfrutar de la presencia de cada uno, sino también contar con los elementos, ¿para qué? Para ir edificando este cuerpo, para ir levantando el cuerpo, ¿verdad? Edificando el cuerpo de Cristo. Ya recuerdo que ayudando al hermano José, cuando hicimos toda esta parte, prácticamente la hicimos los dos, ¿no? En realidad la hizo prácticamente el José. A propósito, él ahora está predicando en Villa Alemana, ¿ya? La misión de Villa Alemana. Yo me acuerdo que yo tenía la importantísima función, clave y estratégica, de mojarle ¿cómo se llama? Los ladrillos. Porque la idea era que estuviera mojadito, ¿verdad?, para que anclaran bien con la mezcla de cemento. Entonces mi función era súper estratégica, ¿ya? Y si yo me atrasaba, se enojaba José, pues, entonces me retaba, ¿ya? Tenía que tenerle bien mojaditos los ladrillos. Entonces esa era mi labor, ¿ya? Mojarle los ladrillos. Pero esa función igual era importante, porque obviamente permitía que el ladrillo tuviera más agarre, que quedara bien, ¿no es cierto?, con la mezcla, ¿no es cierto? Y así esta pared no se nos viniera encima. Quedó muy bien hecha esta pared, ¿ya? Bueno, de la misma manera, nosotros también ponemos nuestra parte. ¿Te das cuenta? Ponemos nuestra parte. Tú puedes decir, pero no es tan importante mi presencia. Pero no soy tan relevante dentro de la iglesia porque no estoy, no sé, predicando, no estoy haciendo una clase, cuidando a los bebés o cuidando a los niños. Pero si tú eres regular, eres fiel y eres estable, eres importante y cumples una función. Y tu función quizás no necesariamente va a ser tan evidente, tan notoria, pero va a ser tan estratégica como mojar un ladrillo, ¿verdad? Para que haya unidad, para que haya, ¿no es cierto?, conexión, etcétera, etcétera. O simplemente, ¿verdad?, tu tiempo de oración, tu compromiso en la oración, que como siempre lo hemos destacado y dicho, es tan relevante y tan importante. Mira, acompáñame a Efesios 4:16. Efesios capítulo 4, versículo 16. Quería hoy día avanzar un poquito más con respecto a otros dos simbolismos, pero solo me quedé pegado en este, ¿ya? Porque en realidad es bien relevante y bien interesante. Efesios 4:16, que estamos tomando una parte de lo que vimos el domingo pasado, ¿ya? Dice, de quien todo el cuerpo, bueno, está hablando aquí de Cristo, ya el versículo anterior dice, el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí estuvimos hablando el domingo pasado acerca del cuerpo, el cuerpo de Cristo, ¿ya? Dice, ¿de quién? Ya está hablando de Cristo y su cuerpo, de quien todo el cuerpo, que somos nosotros, la iglesia, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, ¿no es cierto?, esta unión, este compromiso mutuo, según la actividad propia de cada miembro cumple una función y una actividad, ¿ya? En este caso quizás somos obreros en una construcción, ¿no es cierto?, estamos todos metidos trabajando, estamos todos con las manos remangadas y cada uno cumple una función en lo específico. Dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, o sea, cada uno va avanzando, va creciendo y añade, para ir edificándose en amor. ¿Ya? Esa palabra edificándose es la misma que encontramos en 1 Corintios. ¿Ya? Cuando habla, ¿no es cierto?, oikodomos, es la misma palabra en el original, que es, ¿no es cierto?, esta familia o casa bajo techo, ¿ya? Este cobertor hogareño, una cosa así, el concepto, ¿verdad? Oiko, que es casa, que es familia, hogar, y domos, que es como este cobertor o este techo, ¿verdad?, que lo cubre todo. Entonces, bajo el mismo techo, la idea es que nos vamos edificando, vamos creciendo, ¿ya? ¿Cómo? Con la unidad y con la coordinación propia de cada miembro, ¿ya? En un edificio,
¿ya? En un edificio básicamente se requieren tres cosas importantes. Primero, la estabilidad. Esto lo da los cimientos, ¿no es cierto? Eso ya lo vimos ya en 1 Corintios 7:11. Fundamento que es Cristo. No hay otro fundamento sino el Señor Jesucristo. Esa roca sobre la cual estamos cimentadas. La estabilidad, nos da estabilidad. Ya muchos edificios allá en Turquía se cayeron porque no estaban en un buen fundamento. Ya no estaban quizás estables. Bueno, el segundo elemento es la firmeza de los materiales. Ya tú puedes tener un buen fundamento, pero si los materiales no son los adecuados, no son los correctos, o no son suficientemente firmes o de calidad apropiada para lo que requiere la edificación, ya entonces hay un problema. Ya están construyendo un tremendo puente allá en el canal del Chacao para unir el continente con Chiloé. Ya, y están permanentemente revisando los materiales. Y han tenido problemas porque por distintas razones, ya a veces hay hormigones que no quedaron, ¿no es cierto?, con la consistencia necesaria. Ya por medio de unos taladros especiales cóncavos sacan como un cilindro ya de concreto, y eso lo llevan a un laboratorio y lo someten a presión, a estudio, ¿verdad?, de cada uno de esos elementos para probar la calidad, ya que quede realmente de calidad, porque pueden haber muy buenos fundamentos, pero si la calidad no es la correcta, ya va a colapsar igual. Por eso es que es importante que nosotros edifiquemos nuestras vidas en santidad, en compromiso, en dedicación, ¿ya? Y que pongamos también nuestro servicio a disposición de la iglesia para que podamos nosotros mismos ir creciendo e ir edificándonos en amor. Y el amor implica compromiso o entrega. Entonces ya dije estabilidad, firmeza y estructura, que es lo que estamos viendo acá. La estructura ya tampoco es el fin en sí mismo, como la iglesia no es el fin en sí mismo, pero la estructura es la que nos permite tener un funcionamiento orgánico, ya una dinámica orgánica que sea funcional. Cuando me refiero a estructura, me refiero a estructuras de compromiso, me refiero a estructuras de afecto, me refiero a estructuras de relación, me refiero a estructuras de obediencia, ¿ya? Cosas que incluso van más allá de nuestros sentimientos o de nuestras emociones, porque puede que, por ejemplo, un domingo no me sienta con ganas de ir a la iglesia, no sé, amanecí con dolor de cabeza, cansado, con sueño, pero me levanto igual y voy igual. ¿Por qué? Porque tengo un compromiso de afecto con mi hermano. Ya, yo sé que si no voy, van a haber hermanos que se van a preocupar. Yo sé que mi presencia va a animar a otro hermano. Ya, o yo sé incluso que tengo que cumplir un rol, una función dentro de la iglesia. Entonces supero mi modorra, ¿no es cierto?, mi flojera, y supero aquello porque hay un vínculo, porque hay algo que me une, porque hay una estructura, ¿no es cierto?, que me une. Ya, y yo les mencionaba, ¿verdad?, a veces esa estructura no se nota o no se ve. Yo les mencionaba, por ejemplo, de esos machones que hay ahí en la esquina. Ya, ahí se ve una parte, pero en realidad el doble continúa para allá y lo mismo que allá. Ya, en la misma pared queda oculto en la pared. Hay cosas que uno no ve, pero están ahí, tienen un propósito. Ya, tú no ves, por ejemplo, los fierros que hay dentro de esa estructura. Ahí hay una estructura de concreto armado, hay un fierro por dentro que está entrelazado. Ya abajo hay unos canastillos gigantes, ¿verdad?, que están llenos de piedra grande y también de cemento, ¿verdad?, que también están entrelazadas unas con otras. Tú no lo ves, pero ahí está. Entonces, hay muchas cosas que a nosotros nos unen dentro de una iglesia, que no las vemos, pero ahí están. Pero el principal elemento que nos une, así como el fierro, ¿verdad?, en un concreto armado mantiene firme una estructura, ya es la sangre de Cristo. Es Cristo, es la persona de Cristo, que nos salvó, que nos redimió y a quien servimos. Por eso es que a veces, ¿verdad?, uno en algún momento dice, no, yo voy a la iglesia por el Señor. ¿Has escuchado eso, verdad? Que voy a la iglesia por el Señor, porque quizás tuviste un problema con una hermana, ¿no es cierto? Tuviste un problema con un hermano y dices, no importa, pero yo voy a la iglesia por el Señor. ¿Ya? Bueno, si has pensado eso o has escuchado algo así, sí, está bien, venimos por el Señor, pero no olvides que el Señor te ama a ti y también ama a ese hermano. Y también de su vida por ese hermano. Entonces eso nos obliga a nosotros a amarnos unos a otros, a ministrarnos unos a otros, a servirnos unos a otros. Y todos los unos a otros que encontramos en la Escritura, eso, hermano, nos une. Eso nos coordina. Esa estructura, ¿verdad?, interna es la que nos mantiene unidos en un mismo cuerpo y bajo una misma cabeza, que es Cristo. Como un edificio.
¿verdad?, que va creciendo para dar testimonio e ir edificándose en amor. Entonces, hermano, hermana, qué importante es el compromiso. Si tú no acompañas de otra congregación hoy día, comprométete con tu iglesia, involúcrate en tu iglesia. Tu iglesia no solo te necesita, tú necesitas a tu iglesia, más que nada. Y sobre todas las cosas es el plan, es lo que el Señor establece para cada uno de nosotros. Comprométete, hazte miembro de tu iglesia, dedícate a tu congregación, sé fiel, preocúpate de tu propia vida en santidad para hacer un aporte y una bendición dentro de la iglesia, para que seas un elemento de edificación, ¿verdad? Y no meramente estético, sino realmente un elemento que cumple el propósito que Dios tiene para ti en el contexto de tu iglesia local. Así que te animo, te desafío, que te hagas miembro, que te involucres en la iglesia en la que tú estés, ¿verdad?, que apoyes a tu pastor, al siervo del Señor, que Dios lo ha puesto ahí, y que tengas un compromiso firme. Si tienes temas que arreglar, arréglalos. Si tienes temas que allanar, allánalos. Pero que es importante que la iglesia en sí crezca. No porque sea el fin en sí mismo en la iglesia, sino para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, para que su nombre, su gloria y su salvación sean vistos y sean conocidos hasta lo último de la tierra. Así que quedamos desafiados, hermanos, a este compromiso y a esta dedicación bajo esta figura que nos muestra el Señor, que nos regala el Señor de la iglesia como un edificio. Tengamos un momento de oración. Padre eterno, Padre celestial,